Vamos a probar que el límite cuando xy tiende a 1, menos 1 de f de xy no existe. Para f igual a x menos 1 por y más 1 sobre x menos 1 a la 4 más y más 1 al cuadrado. Bien, solución. Lo que vamos a hacer nosotros es verificar que dados dos caminos distintos, el límite da valores distintos. Bien, nuestro primer camino va a ser irnos por uno de los ejes. Vamos a hacer si x es igual a 1, entonces nos queda que el límite cuando xy tiende a 1, menos 1 de f de xy es el límite cuando y tiende a menos 1 de f de 1, y. Y eso es igual al límite cuando y tiende a menos 1. Entonces reemplazamos a x por 1, nos daría 1 menos 1 por y más 1, dejamos fija y, sobre 1 menos 1 a la 4 más y más 1 al cuadrado. Y eso es límite cuando y tiende a menos 1 de 0 sobre y más 1 al cuadrado. Y eso es 0. Ahora nos vamos por el otro eje. Decimos dos si y igual a menos 1. Entonces nos queda que el límite cuando xy tiende a 1, menos 1 de f de xy va a ser igual al límite cuando x tiende a 1 de f de x, menos 1. Entonces reemplazamos a x por x y a y por menos 1. Y eso es el límite cuando x tiende a 1. Miren que aquí tenemos el límite de una sola variable de x menos 1 por 1. Reemplazamos a y por menos 1. 1 menos 1 sobre x menos 1 a la 4 más 1 menos 1 al cuadrado. Y eso es el límite cuando cuando x tiende a 1 de 0, y eso es 0. Tercer camino, nos vamos por una recta que una al punto x y con el punto 1, menos 1, y esa recta es y igual a y sub 0 más m por x menos x sub 0, donde y sub 0 es menos 1 y x sub 0 es 1. Es decir, y igual a 1 más, y es menos 1. Menos 1 más m por x menos 1. Y sustituimos. Entonces, límite cuando xy tiende a 1, menos 1 de f de xy es el límite cuando x tiende a 1. Vamos a sustituir y de f de x, menos 1 más m por x menos 1. Y eso es igual al límite cuando x tiende a 1. Entonces x lo dejamos igual. Nos quedaría x menos 1 por y, que es menos 1 más m por x menos 1 más 1 sobre x menos 1 a la 4 más menos 1 más m por x menos 1 más 1 al cuadrado. Recuerden que es y más 1 al cuadrado. Y eso es igual al límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 por m por x menos 1 sobre x menos 1 a la 4 más m
por x menos 1 al cuadrado. ¿Ok? Ya que aquí menos 1 más 1 se cancelan, se restan de a 0 y menos 1 más 1 es 0. Muy bien, sacamos las cuentas. Eso nos queda el límite cuando x tiende a 1 de m por x menos 1 al cuadrado sobre x menos 1 a la 4 más m cuadrado por x menos 1 al cuadrado. Y eso es límite cuando x tiende a 1 de m por x menos 1 al cuadrado. Ahora factorizamos x menos 1 al cuadrado en el denominador. Por x menos 1 al cuadrado multiplica a x menos 1 al cuadrado más m cuadrado. Cancelamos. Y eso nos queda límite cuando x tiende a 1 de m sobre x menos 1 al cuadrado más m cuadrado. Cuando x tiende a 1, esto es 0. O sea que nos queda m sobre 0 más m cuadrado. Y eso es m sobre m cuadrado. Y eso es 1 sobre m. En este caso nosotros tomamos m distinto de 0. Luego el límite depende de m, del valor de m, con lo que el límite no existe, ya que por el camino 1 y por el camino 2 el límite nos había dado 0, y por el camino 3 el límite es distinto de 0. ¿Okay? Eso indica que límite cuando xy tiende a 1, menos 1 de x menos 1 por y más 1 sobre x menos 1 a la 4 más y más 1 al cuadrado no existe. Bien, eso es todo.